Hola a todos, soy James Manson, productor musical, y sean bienvenidos a Heavy Metal Maniacs, en donde conoceremos la historia del heavy metal, sus subgéneros y las bandas más importantes que la representan. La nueva ola del heavy metal británico apareció en Gran Bretaña en las postrimerias de la segunda mitad de los años 70, teniendo como epicentro la mítica sala The Bandwagon, un pub de Kingsbury que en 1975 decidió reorientar su oferta musical declarándose la única discoteca de heavy rock en Londres, y atrayendo de esta manera a seguidores de Black Sabbath, Led Zeppelin, Rush y Thin Lizzy, en unos tiempos en los que el rock duro estaba en declive por el desinterés de las compañías discográficas volcadas en el fenómeno musical del momento, el punk. Como reducto del rock, The Bandwagon, a instancias de su DJ Neil Kay, apostó por grupos nobles, acogiendo así a las primeras actuaciones de Samson, Angel Witch, Praying Mantis, Saxon y Iron Maiden, y además de las de otras formaciones con algo más de solera, como Motorhead y AC/DC. Motorhead dieron su primer concierto el 20 de julio de 1975 en el Roundhouse de Londres, y 2 años después publicarían su primer álbum, que agradó tanto a los seguidores del rock duro como a los del punk. Desde entonces, Lemmy Kilmister no dejó de forjar su leyenda como uno de los personajes más emblemáticos del rock o del rock and roll, como él mismo definió estando en vida en alguna ocasión el género que interpretó su grupo. Música simple y directa, sazonada con una actitud confiada que le valió a Lemmy el respeto del público, de la prensa especializada y del resto de compañeros de profesión, rendidos todos ante discos como Overkill de 1979, Ace of Spades de 1980, No Sleep Till Hammersmith de 1981, directo que convertiría a Motorhead en la primera banda de heavy metal en alcanzar el número 1 de las listas de éxitos británicas. El caso de AC/DC, formados en Sydney, Australia en 1973, es similar al de Motorhead, puesto que aunque parapetados bajo la etiqueta de heavy metal, en realidad su estilo es rock and roll de alto voltaje, aunque su llegada a Londres en 1976 coincidió con la fragua de los cimientos del New Wave of British Heavy Metal. Atlantic Records llegó a publicitarlos como los punks de las antípodas, y eso que sus primeras actuaciones en la capital del Támesis fueron en recintos de rock como el Hammersmith, el Elysium y el Marquee, sin olvidar su participación en el ecléctico festival de Reading, rock progresivo, puff punk, hard rock, donde coincidieron con Ted Nugent, Rory Gallagher y Black Oak, Arkansas. AC/DC estaban llamados a lograr el éxito atemporal, a pesar de la terrible e inesperada pérdida de su primer cantante Bon Scott, fallecido el 20 de febrero de 1980, circunstancia que a punto estuvo de disolverlos. No obstante, encontraron el sustituto idóneo en Brian Johnson, que se estrenó aquel mismo fatídico año con el gran álbum clásico Back in Black. La exitosa programación de The Bandwagon llamó la atención de Geoff Barton, editor de la revista Sounds. Más tarde lo sería de Kerrang, que siguió de cerca a todas aquellas bandas nobles y para las que acuñó el término nueva era del heavy metal británico, el cual apareció impreso en el número del mes de mayo de 1979. 9 meses después se publicaría el doble álbum Metal for Mudas, grabación colectiva que el sello Sanctuary Records encargó a Neil Kay, y en la que participaron grupos que habían actuado previamente en el Bandwagon. Iron Maiden fueron los únicos que colaboraron 2 temas en el doble vinilo, Sanctuary y Wrathchild. De hecho, y como es bien sabido, Maiden serían los cabecillas de la nueva era del heavy metal británico, aunque desde su primera actuación llevada a cabo el 1 de mayo de 1976 hasta que vieron publicado su primer álbum, tendrían que pasar 4 años, una vez la industria discográfica hubiese acabado de exprimir el punk y se percatase que el futuro estaba en el heavy metal. La larga espera mereció la pena. Por un lado, Iron Maiden, su disco debut, se coló en el top 10 británico, a pesar de que tras este trabajo y el siguiente, Killers de 1981, tuviesen que afrontar la sustitución de su primer cantante Paul Di'Anno por el más completo vocalista Bruce Dickinson y la del guitarrista Dennis Stratton por Adrian Smith. El
resultado de este proceso fue The Number of the Beast, lanzado en 1982, disco producido eficazmente por Martin Birchie y Piedra Rosetta del heavy metal. Para mayor gloria de Harris y los suyos, la gira de presentación del primer álbum de Iron Maiden incluyó una larga serie de conciertos por todo el mundo, denominada The Beast on the Road Tour, del 25 de febrero al 10 de diciembre de 1982, siendo especialmente decisivos los llevados a cabo en Norteamérica entre el 11 de mayo y el 23 de octubre, durante los cuales estuvieron teloneados por algunas de las formaciones más importantes del rock duro del momento, como Scorpions, de gira con su Blackout Tour, Rainbow, Stride Between the Eyes Tour y Judas Priest, World Vengeance Tour. Cada una de estas giras puede considerarse como la invasión del heavy metal europeo en Estados Unidos. 1980 fue el primer año de la nueva era del heavy metal británico, justificado por la publicación de discos del calibre de British Steel de Judas Priest, Line into the Nation de Diamond Head, Back in Black de AC/DC, Ace of Spades de Motörhead, Wheels of Steel y Strong Arm of the Law de Saxon, Heaven and Hell de Black Sabbath y, de Estados Unidos, Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne, al mismo tiempo que desde todos los rincones de Gran Bretaña surgían nuevas promesas. Holocaust eran de Edimburgo, Witchfinder de Stourbridge, de las que solo algunas como Venom de Newcastle o Def Leppard de Sheffield conseguirían despuntar e incluso convertirse en grandes estrellas. Venom nunca consiguieron ni de lejos ser pasto de la MTV, ni que sus discos tuvieran unas ventas millonarias, y que incluso muchos seguidores del heavy metal los entendieran durante los primeros años de la nueva era del heavy metal británico. Pero la historia ha terminado haciendo justicia con ellos, adjudicándoles el honor de ser reconocidos como los padres fundadores del black y el thrash metal gracias a sus dos primeros discos, Welcome to Hell de 1981 y especialmente Black Metal de 1982, título este último absolutamente vaticinador. En cuanto a Def Leppard, fueron junto a Iron Maiden y Judas Priest una de las pocas bandas británicas que no solo alcanzaron la gloria, sino que además lograron adentrarse con éxito en el mercado norteamericano, al que accedieron en primera instancia con el álbum High and Dry en 1981 y por el que serían engullidos con el siguiente Pyromania de 1984, cuando la efectiva maquinaria de la cadena de televisión MTV lanzó a los cuatro vientos su hit single Photograph. 3 años después, Leppard conseguirían el estatus de superestrellas gracias a su cuarto álbum Hysteria, del que en la actualidad llevan vendidas unos 20 millones de copias en todo el mundo. El éxito de Def Leppard en Estados Unidos fue algo que no sorprendió a los puristas defensores del heavy metal británico, que habían tachado al quinteto de vendidos, pero la banda siempre tuvo claro que sus miras iban mucho más allá del heavy metal como fenómeno del momento. Recuerdo que no quería ser parte de eso, revelaría Joe Elliott, cantante de la banda. Quería que se nos relacionase con Led Zeppelin, los Who, los Kings, los Stones, los Beatles, Pink Floyd, las bandas que habían tenido éxito mundial. Eso era lo que buscábamos. Rematando la lista de grandes nombres en los inicios del heavy metal, debemos incluir a Saxon, especialmente porque cuando irrumpieron en plena efervescencia de la nueva ola del heavy metal británico, lo hicieron con 3 obras indudablemente magistrales: Wheels of Steel de 1980, Strong Arm of the Law de 1980 también, y The Animal Leader de 1981, dándose la circunstancia de que entre la grabación de la primera y la segunda tan solo hubo un intervalo de 7 meses. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, te invito a seguirme en mi Instagram como JM Productions. Soy James Manson, productor musical, y nos escuchamos en el próximo capítulo de Heavy Metal Maniacs.